Qué alegría encontrarnos en este sábado para tener nuestra lección divina, la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dijo Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Yo les digo, vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Al llegar a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con toda la fuerza, con su gracia, nos dé la capacidad de acercarnos a este texto y escuchar la dulce voz de Jesús, que viene hoy a través del evangelista Mateo a darnos una enseñanza para la vida. Volvamos al texto, la mirada, los ojos, el texto, la voz, hace que este contenido de estas letras tomen un sentido para que el corazón repose en el sentido más profundo de esta enseñanza. ¿Qué nos dice la palabra hoy? ¿Dónde llega Jesús? ¿Quién se le acerca? ¿Qué le pide? ¿Cómo le responde Jesús? Pero quien le pide esta situación a Jesús se adelanta y le dice una expresión muy bonita. ¿Cuál es esa expresión? ¿Qué resalta Jesús de este personaje? ¿Qué sigue diciendo Jesús acerca del futuro de los que vendrán como creyentes? ¿De qué partes? ¿Cuál será la actitud de estos que creerán? Después sale para la casa de Pedro. ¿Qué pasa allí? Y después hace una síntesis de curaciones. ¿Qué nos termina diciendo al final este texto? Todos los elementos son muy importantes. Ahí es un texto más largo que el de ayer. Tiene un contenido como en varias escenas. ¿Cuáles son esas escenas? Pero ¿qué me deja a mí este texto hoy? También es como para irlo empezando en esta lectura inicial. ¿Qué palabras, qué gesto, qué actitud, qué me llama la atención en este primer acercamiento? Segundo momento, meditación. Ya estamos en el capítulo 8 de Mateo. Hemos escuchado capítulos 5, 6 y 7, como decíamos ayer, bienaventuranzas y todo el sermón de la montaña. Viene el primer milagro, con la curación del leproso, escuchábamos ayer, y se nos viene hoy, en este capítulo 8, una serie de narraciones de milagros. Mateo, después de aquel momento que parece Jesús enseñando, baja del monte, llega a Cafarnaún, a las faldas ya había curado un leproso, aquí ya en Cafarnaún, hace una serie de curaciones donde muestra que no solo habla, sino que actúa, y que se muestra como aquel que viene a quitar las dolencias y la enfermedad del cuerpo y del alma de los hijos de Dios. Puntualmente llega a Cafarnaún, y aquí empieza el texto de hoy. Se le acercó un centurión. Un centurión es un romano que tiene bajo su cargo 100 soldados romanos, centuria, puede ser entre 80 y 100 soldados. Es un jefe de esta ciudad, un encargado allí del imperio romano para tener vigilancia y para vivir allí, en esta zona del imperio.
se le acerca a Jesús. Esto conlleva, como podemos ver, que este hombre cree a Jesús, porque lo que nos va a desarrollar esta petición muestra que este centurión romano, siendo pagano, sabe quién es el maestro, seguramente ha visto ya lo que ha hecho en Cafarnaúm y en otros lugares, y se atreve a acercarse a pedirle algo que no es ni siquiera para él, es para un criado que él tiene, que está en la cama, que está paralizado y que está sufriendo mucho. Es decir, ya muestra un corazón que sufre por el dolor ajeno. Eso ya le abre una posibilidad a esta gracia que va a recibir de Jesús. Es un hombre que no está pidiendo para él, está pidiendo para otro. Y aquí va el primer punto de la meditación. Normalmente, ustedes y yo siempre pedimos para nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, pues ponemos nuestra vida delante de Él y seguramente las necesidades que tenemos. Bueno, y eso hace parte. Pero qué bonito es cuando el corazón se pide por otros. Y eso es un movimiento que agrada a Dios, porque se olvida un poquito uno de las realidades que uno quiere que se cumplan a la manera de uno, o seguramente necesidades que todos tenemos y son claras y que Dios las conoce, pero dejamos un espacio y ponemos primero al prójimo, que es toda la enseñanza también del Sermón de la Montaña. Cuando Jesús decía, han escuchado que se dijo, pero yo les digo, aquello de no injuriar al otro, de no robar, bueno, todas las enseñanzas que nos van poniendo en las antítesis, así se llama, pues Jesús viene aquí hoy a ver un hombre que es pagano y como pagano está dando más ejemplo porque primero está pensando en otro y le duele el sufrimiento de alguien que trabaja para él, es un criado, ni siquiera es de la familia o está al mismo nivel, es un criado y se preocupa por él. Esto nos enseña a ustedes y a mí, y en este canal de YouTube, en este ejército orante, cuando hacemos nuestras peticiones en la Eucaristía, en el Rosario, estamos viendo que esto está generando que muchos que entran piden por los otros, por las necesidades de los otros, y eso es muy grande, y es muy bonito. Nos olvidamos un poquito de nosotros y nos metemos en las realidades del otro, que sufre, que está angustiado, que está deprimido. Esta pandemia, estos contextos sociales de violencia que ha tenido Colombia y otros países nos han enseñado el sufrimiento de muchos. Y eso toca el corazón y lo hace más humano. Esa es enseñanza de Jesús. ¿Cuánto no se alegra Jesús que aparezca un hombre que es un pagano que va a poner como ejemplo para los otros? Primero, pues tiene compasión hacia el hermano. Él no escuchó, o no sé, no sabemos si estaba en el discurso de la montaña. Hay una narración que dice que había estado allá porque los romanos tenían que vigilar de que cuando esas reuniones grandes se dieran no fueran algo contra Roma. Pero este hombre sabía que Jesús, más por función, porque Jesús no iba a ir en contra de Roma. Eso lo tenían claro hasta los mismos romanos. Y por eso después se atreve a acercarse a Jesús, a hacerle esta petición del corazón. Sale del alma de un hombre que tiene un buen corazón siendo pagano. Es que lo mueve el amor. Y en últimas esa es la enseñanza que hemos escuchado de Jesús. Ese es el Evangelio. Entonces, Jesús le dice, iré a curarlo, voy yo a curarlo. Y aquí hay algo muy bonito. Aparece la gran fe de un pagano. Y le dice el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo o que entres en mi casa, como decimos antes de comulgar en la Eucaristía. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Imagínense ustedes, este hombre está dando un salto de fe muy grande. No quiere ver lo palpable. Nosotros los seres humanos en todas las generaciones queremos tocar, palpar, comprobar que sí es verdad. Y este hombre dice que solo con su palabra. Es más, lo reconoce no como un hombre cualquiera, sino como el hombre. Sabe que Jesús tiene con su palabra tiene toda la voluntad de Dios. Lo veíamos ayer con el leproso cuando decía quiero, queda limpia. Lo que Dios quiere se hace y se cumple. Y este hombre que no es de Israel comprende eso, que la palabra de Dios se cumple. Y él lo cree. Y fuera de eso le dice no necesita que vayas a mi casa. Y lo hace por un contenido y un contexto, y es, los romanos sabían que los judíos los despreciaban y que si un judío entraba a la casa de un romano pues quedaban impuros.
este hombre sabe, pues le está diciendo a Jesús, es que tú eres el maestro, pues es mejor que no entres a mi casa porque quedas impuro, y aparte lo reconoce pues como el gran hombre, el que tiene el poder de curarlo a él, y él sabe que es un pagano, pero manifiesta una fe tan bonita que Jesús después lo va a poner como ejemplo. Y este hombre dice, es que mire, es que yo también mando, entonces si yo le digo a este vaya, vaya, a este venga, viene. Yo tengo órdenes, a mis órdenes varios, y se cumple lo que yo digo. Como quien dice, si eso que yo lo hago, pues cuánto no tú que eres, que tu palabra tiene poder, podríamos decir, y eso lo reconoce el romano, está en este contenido de esta fe de este hombre. Y por eso Jesús, admirado, dice, les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe, tan grande. Y eso le da pie para algo. Acuérdense ustedes que para recibir la sanación y la bendición y la gracia de Dios, el primer movimiento es tener fe, creer. Porque Dios, que todo lo puede, no pasa por encima de la libertad humana, y es la cuota inicial, el primer movimiento, que haya fe para que Dios entre y actúe. Es comprobable en el Evangelio como Jesús muchas veces dice, anda, tu fe te ha curado. O pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Y cuando hay fe, se obra. Le pasó en Nazaret, que no pudo hacer muchos milagros allí porque no tenían fe. Acuérdense ustedes de este contexto de vida de Jesús. Pero aquí hay una fe que es un tesoro, la de un hombre que es pagano, que le da ejemplo a otros. Por eso Jesús dice, les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto no le gustaría a muchos judíos en ese contexto, porque estaba igualando a los paganos a los israelitas, que era el pueblo elegido de Dios. Pero Jesús sabe lo que va a venir. Va a venir la predicación del reino y van a venir de los 4 puntos cardinales a abrir el corazón al reino. ¿Y quién es el reino? Jesucristo. Y el que conoce el tiempo sabrá que muchos aceptarán esta palabra y muchos se pondrán por encima de otros judíos que lo rechazaron. No todos. Pero y por eso sigue siendo fuerte después diciendo, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y rechinar de dientes. Para aquellos que, teniendo el Mesías de su pueblo, de todas las promesas que vendría, lo rechazaron, pues muchos de otras naciones que no conocían y no habían escuchado hablar de Dios vendrán a sentarse a la mesa del reino. Por eso hace la alusión aquí a Abraham, Isaac y Jacob. Vendrán muchos a pertenecer y a la fe, como la de este pagano que abre su corazón a Jesús y que tenía allí como mucha ascendencia. Parece ser también que lo querían porque había construido la sinagoga, porque ayudaba a la gente, porque verdaderamente era un romano de esos distinto, porque hacía el bien. Era un hombre de un corazón bueno. Y ese corazón bueno se muestra aquí como una perla que Jesús pone como testimonio. Y aprovecha para mostrar a muchos que vendrían en el tiempo, ustedes y yo, que no somos del pueblo israelita, hemos venido al reino a creer en Jesús y hoy hemos entrado a escuchar su voz. Que ustedes y yo no caigamos de pronto en actitudes como tuvieron en la época de Jesús algunos, de rechazar a otros que dirán, no, ese que va a creer, que va a poder llegar a ser bueno. Ustedes y yo podemos caer en eso porque ya nos creemos pues también como, más que creemos es hacemos parte de la iglesia de Dios, la fundada sobre Pedro, pero que eso no nos diga pues es que nosotros somos los mejores y los otros no pueden venir a la salvación. Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos, todos, se bauticen y crean en el nombre del Padre y del Hijo. El que se bautice se salvará. Mateo 28 y también el final de los evangelios de la invitación misionera. Es un mensaje para todos. Nosotros no podemos decir que no es para algunos, no, es para todos. Todos somos hijos de Dios. El todo, Dios, quiere la salvación de todos y lo ha hecho por ellos, por todos. Y aquí hay un ejemplo de este pagano que viene a ser como de los primeros que abren el corazón. Después viene otro pasaje conocido que es la curación de la suegra de Pedro. Después de que se constata que el criado ha quedado curado, se va para la casa de Pedro y allí la suegra está enferma, en cama con fiebre, la toca la mano y la fiebre la deja, le coge la mano y ella se levanta a servir. Pasaje que hemos escuchado, llega Jesús
y llega la salud y llega la fuerza de Dios y se levanta la suegra de Pedro y sale de la postración de un momento determinado de falta de salud y lo primero que hace es ponerse a servir. Otro de los milagros que nos muestra Jesús después de descender del monte. Y la actitud es, sirve. Qué bueno que ustedes y yo también hoy miremos esta meditación como si Jesús nos toma de la mano, lo hemos meditado en otras lecturas de la Escritura, nos levanta para amar y para servir. Lo estamos haciendo. Le pedimos a Él que nos tome de la mano, nos levante de la fiebre del mundo, de las fiebres de poner nuestra confianza en idolatrías, en situaciones, en personas, y no en Dios. Y que nos cure de esta fiebre que podemos tener en el corazón y que volvamos a centrarnos en la vida y comprender que el gozo de la vida es servir y amar. Y después termina el Evangelio de hoy, ya en los versículos 16 en adelante, como en el atardecer le traen muchos endemoniados, expulsa con espíritus, con una sola palabra. Cuando había dicho el leproso, quiero, quedó limpio. Ayer con una palabra, más bien en el mensaje anterior del centurión, con una palabra quedó limpio uno que estaba lejos de ahí. O sea, Dios está por encima del espacio y del tiempo con solo su palabra. Y ya después le traen otros para curarlos de malos espíritus y con su palabra, dice aquí, y expulsó los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Y queda de tarea Isaías capítulo 53 versículo 4, que hace parte de esos cánticos de Yahvé que proclamamos el Viernes Santo, de cómo Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Aquí Mateo está diciendo, mírenlo, el Antiguo Testamento se cumple en Él. Cura las enfermedades del cuerpo y del alma, cura los malos espíritus, cura a los que están postrados por enfermedades físicas, cura a los que están postrados por dolores del alma, de tristezas. Aquellos que creen y que lo dejan actuar, Dios entra con toda la gracia. Hoy hay una sumatoria, por eso les hablaba como en varias escenas, curación del siervo del centurión, con todo el contexto de la enseñanza que se propone a este hombre como un patrón de fe, modelo de fe, la curación de la suegra de Pedro y unas síntesis finales con curaciones de enfermos al final de la tarde, a todos los curó y otros de espíritus también con una sola palabra los curó porque tiene poder sobre el mal y el mal es el maligno y es una realidad como obra en contra de la paz y el bienestar que Dios le da a todos sus hijos, como viene Dios a expulsarlo. Ya lo expulsó. Oye, toda una profundización, esta meditación va en Jesús sana, cura y viene a darnos toda su gracia y su plenitud. Dejémonos hoy tocar por esta sanación y pidámosle que entre en nuestra vida, que como este centurión hoy creamos y le digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por tu curación, por tu sanación, por tu gracia. Hoy te decimos, no soy digno de que entres en mi casa, no somos dignos, Señor. Nuestra casa es nuestro corazón. Pero tú con una palabra puedes limpiarnos, como veíamos ayer, puedes sanarnos y puedes curarnos. Hoy creemos, Señor, como este centurión, ponemos nuestra fe en ti. Tú todo lo puedes, Señor. Entra hasta el fondo del alma. Llénanos de tu presencia y de tu gracia. Amén. Cuarto momento, la acción. Con esa expresión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vuelvo y repito, ¿sanarme de qué? ¿Qué le pedimos hoy a Jesús? Nuestro corazón y nuestro espíritu es templo para que Él venga, pero está digno nuestro templo. Ese pagano sabía que él no era digno de que Jesús entrara en su casa. Nosotros sabemos que por nuestro pecado no somos dignos, pero por el bautismo ya somos templos del Espíritu, hay una habitación trinitaria. ¿Cómo mantenemos este templo, nuestra casa, para que sea digna morada de Jesús? ¿Cómo en la Eucaristía voy y lo recibo? ¿Soy digno cuando lo recibo en la Eucaristía? Pues digámosle a Jesús que nos sane. ¿De qué nos tiene que sanar? Cada uno ahí mire de qué tiene que sanarlo para que Él venga y habite en nuestra casa. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.